Nuevamente en Secretos de Necochea por el canal de YouTube y en esta ocasión en la última parte, lo que sería la sexta parte de Pacheco, el Tigre de Quequén, y escrito por Hilarión Abaca, por supuesto que después tomado por Eduardo Gutiérrez, quien lo hizo en prosa. Y estamos, por supuesto, en la estación de servicio Puma, de acá de la ruta 227 y Circunvalación, que tan gentilmente nos permiten estar presentes en esto. Y comenzamos con la última parte, entonces, de Pacheco, muerto del bandido Almirón. Haciendo ya estas conjeturas, por cierto, muy atinadas, arengó a la muchachada que formaba el contingente. Allí había lo más valiente de la hermosa paisanada. A Pacheco le dio el grado de sargento de campaña por aquella noble hazaña que en Cepeda hubo llevado, cuando combatió a su lado con arte, bravura y maña. Aquel nombramiento fue al punto bien recibida. Él mismo había creído tan cargo merecer, según decía la mujer, de un escapado bandido. Le regaló una pistola de bala de onza, o de 2 y un machete vive Dios, incrustado de virolas, y entre llevaba las bolas, arma de un efecto atroz. Llegaron, por cierto, al moro y se fueron al juzgado, después de haber observado mucho más bien que no mal, que había cada criminal que más entrañas que un toro. A pocos días de estar entre esa jauría de lobos, arrió sin meter corcovos a 3 gauchos más valientes que agotaban a la gente después de efectuar los robos. Martínez Dios, que sabía lo que allí pasaba, a Pacheco le ordenaba, como buen policía, persiguiera a sangre fría a todo aquel que robaba. Así fue como una noche, al oír el juramento, vio que una vaca parida pasó corriendo frente a él, mas después oyó el tropel, al parecer la partida. Puso el flete en dirección de lo vacuno escapado y enseguida constataba que era asunto de ladrón. A reducir a prisión al punto se preparaba. Desató las 3 Marías que llevaba a la cintura. Con una sobrada premura cayó su frente entre el bruto. Y qué julepe no supo sin atropellar con bravura. Entréguese porquería, Pacheco a los 3 les gritó. Y enseguida desmontó enarbolando el machete. En el lomo de un jinete, al revolear, se cimbrió. Aquel cayó contra el suelo, renegando contra Dios, y uno de los otros 2 lo atropelló daga en mano. De un cachetazo al paisano le hizo venir una tos. El tercero, que quedaba al final de cuenta, ileso lo mismo que rata al queso, hacia Pacheco cargaba. En tanto, este descargaba un golpe derecho al seso. Sin costar ningún trabajo, realizó la operación y luego, con un chichón en cada gaucho, fue atando y enseguida lo fue alzando encima del mancarrón. Lo llevó a la policía, a los 3 bien amarrados. Uno iba desmayado, el otro jeta hinchada por la soberbia trompada que le afirmó de costado. Aquella hazaña sin nombre despertó la admiración del asesino Almirón, que lo mismo que Indiotala andaba haciendo escala desde que huyó de Morón. Yo lo encontré a ese, dijo en una reunión de unos paisanos, y a ese infeliz miliciano que cree que todos son hijos, voy a aplicar un barbijo para que no sea marrano. No faltó algún comedido al oír el juramento. Fuera a Pacheco y contento allí todo le contara, a fin de que se cuidara de aquel fin momento. No se le dé a usted cuidado
dijo enseguida don Felipe, sonriendo que el mundo, otro valiente como yo, hasta hoy no ha existido. Yo creo que ni dormido hay quien se pare en mi frente. Una noche, este bandido cometió un asesinato que tuvieron para rato los diaruchos de campaña, sino por forma extraña, por el instinto del gato. 15 a 20 puñaladas a un pulpero le pegó, porque así se le antojó hacer una gran hombrada. Aprovechó la volada y de atrás lo asesinó. Una vez de realizado el crimen, entró a robar y así se puso a chupar con un feroz desalmado, esperando sosegado que lo fueran a tomar. La noticia fue al juzgado. Llevaba de un carrero que en un tiempo fue recero en el pueblo de Bragado. Iba aquel más asustado que macaco brasilero. Martínez contó a Pacheco, dándole para Almirón, vivo o muerto, la prisión de la inmunda fiera humana. Esto ocurrió una mañana a la hora del cimarrón. Pacheco se anotició desde el hecho había ocurrido y en busca de tal bandido urgente súbito se dirigió. Poco trabajo costó para descubrir el nido. Haciendo fama de alarde, se había quedado el cochino bebiendo ginebra y vino en una forma cobarde. Ha de venir por la tarde en busca mía el indigno. Dijo esto y allí quedó, armado de un buen trabuco, arma a la cual el más cuco hubiera retrocedido, y dispuesto aquel bandido a contestar cualquier truco. Cuando lo vieron venir a Pacheco, unos borrachos igual que potrillos guachos echaron a disparar. Ellos querían escapar lo mismo que los muchachos. Se ven y se van gritando el sargento y el Rosillo apresuró, pero pronto sujetó el corcel del pensamiento. En el boliche, al momento, 3 caballos divisó, 3 gauchos habían quedado, a cuál de ellos más bandido. 2 estaban escondidos en aquella misma pieza, detrás de unas bordalesas o de unos cascos vacíos. Pacheco, enseguida y en cuanto se apeó, se fue para el mostrador y el arresto al matador. Enseguida intimidó. Almirón los recibió a los 3 juntos y con el desprecio mayor de ese preso le decía en tanta avanzada al paso, mientras que Almirón, el guaso, allí trabuco esgrimía y un chumbo le dirigía apenas recogió el brazo. Pacheco, en cuanto Almirón iba a oprimir el gatillo, se hizo en el suelo un ovillo y se tendió boca abajo y se paró sin trabajo en las barbas de aquel pillo. Los recortados no dieron con el blanco y resultó que aquel tiro se perdió igual que otros se perdieron y hasta las botellas vieron el suceso que ocurrió. Almirón, al ver chingado su primera tentativa, se tiró al suelo de arriba de donde estaba sentado y quedó de daga armado en posición agresiva. Cató como un leopardo en contra de su adversario y éste creyó necesario vengar al pobre Bernardo. Yo vengo, decía, aunque tardo, a prender al victimario. Le amagó una puñalada y allí recogiendo el brazo, Almirón largó un hachazo al medio de la nariz. Pacheco se hizo perdí y le acomodó un planchazo. Tan severo fue el golpe que Almirón al recibido, que a la tierra sin sentido fue su cuerpo a castigar. Así vino a resultar la muerte de aquel bandido. Cuando llegó el alcalde con los otros compañeros, prendieron a los rateros que al ver lo que había pasado estaban más asustados que pichones de casero. Con esta otra hazaña
Su fama se acrecentaba y ya ninguna dudaba que si quedaba Pacheco, el que no quedaba seco sería por una cuerpeada. Luego peleó con Cabrera, hombre de complexión fuerte, que había tenido la suerte de salir siempre triunfante, corriendo a los vigilantes y originando 1000 muertos. Cabrera no vacilaba en meterse en cualquier cancha y haciendo la pata ancha a cualquiera provocaba. ¡Ay de aquel que lo miraba! Se iba al humo como chancha. Pero con nuestro sargento era inútil todo empeño. No tuvo suelo porteño gaucho de más valimiento. Al más taura en el momento le hacía pues bajar el sueño. Y nadie hubiera creído que a este hombre tan servidor, el vil destino traidor, después de hacer tanto bien, lo arrastrara hasta el Quequén a morir en su dolor. Resultado de aquellos años por completo se cambiaron y de allí de nuevo empezaron las cosas a marchar mal. De bandido y criminal las campañas se infectaron, pero después la persecución y venganza de Pacheco, el pobre gaucho Pacheco, que fue un servidor tan fiel, una guerra sin cuartel, la justicia le libró, por el hecho, creo ya, de que no podían contra él. Con una barra de grillos lo mandaron a Dolores, sin escuchar los clamores de sus 2 tiernos chiquillos, inocentes pajarillos que trataron con rigores. ¿Por qué me manda, decía, cuando yo no he hecho nada? Y extendía su mirada sobre la pampa sombría por donde cruzó el otro día llevando a su dulce amada. Un asqueroso sumario en contra de él levantaron y con ese mismo presidiario intervino un comisario y 2 gauchos más que hablaron. Pacheco era inocente. De lo que se le acusaba pronto, regresar pensaba a reunirse con su gente. Es que el más pobre tristemente, lo demás, todo ignoraba. Cuando se encontró encerrado entre aquel montón de presos, Pacheco, un par de 1000 pesos consiguió que había llevado. Algunos se habían lanzado como ratones al queso. Al dejar Martínez Dios para siempre aquel juzgado, Pacheco, muy disgustado del cuerpo aquel, se apartó. El nuevo juez empezó a perseguirlo, empeñado. Juanita, que se encontraba viviendo en aquel partido, le rogaba a su marido que dejara ese lugar, porque de tanto llorar tenía ya el corazón transido. Pero Pacheco, sabiendo que había hecho tanto bien, jamás soñó que al Quequén tuviera que disparar, buscando al punto escapar que no pisara el tren. Tanto los viles hicieron contra ese gaucho de estampa, hasta que preso en la trampa, verlo infeliz. Consiguieron 1000 cargos y allí virtieron desde la Argentina Pampa. Los muertos que aquel hiciera usando de su derecho en pro y en bien y provecho de la misma policía, con repulsión se decía que las hizo con acecho. Hacía 3 meses que estaba Pacheco en el calabozo cuando supo por un mozo lo que en la cárcel pasaba. El abogado pelaba hasta sacarle el carozo. Una mañana temprano fue llamado a declarar y allí vino a comprobar que había sido calumniado y que le habían agregado lo que no llegó a pensar. Cantó las cosas de plano ante el juez desalmado, que tiene especial cuidado en castigar al paisano, porque no hay juez que sea humano con el hombre desgraciado. Yo te conozco en la cara, que estás haciendo y mintiendo. Le dijo y trayendo un crucifijo le propuso que jurara
Aun cuando era cosa rara, juró por Dios y sus hijos. Me engañás, volvió a decirle en tono amenazador. Debés buscar un doctor para que en tu causa entienda y como es justo defienda tu inocencia con ardor. Señor, le dije, si yo, ¿qué? Eras un gaucho atrevido, que por pícaro y bandido te mandaron amarrado. Hoy no quieras abogado, pues has de quedar sumido. Y sin oír razón, me mandaron para adentro. Cuando me vi en el centro, me lloraba el corazón y hasta tuve la intención de librarles un encuentro. Seguía tras 10 meses largos entre aquel inmundo encierro, haciendo vida de perro, pasando tragos amargos y entregado a mis embargos de hombre que habitó los cerros. El año y medio de estar encerrado sin razón, el funcionario adulón otra vez lo hizo llamar y allí me ordenó escuchar lo que leía un compadrón. Solo alcancé a colegir. Al fin has tenido suerte, porque la pena de muerte has logrado conseguir. Vas a tener que partir para allá nunca verte. Yo fingí que me alegraba para no dar sospecha, que la hora de disparar con rapidez se acercaba y el corazón me saltaba como corvina en el mar. Así fue como un lunes 3 vigilantes en unos flacos caballos me alzaron igual que gallos y me echaron por delante. En la polea del espiante pensé como el paraguayo y cuando ya de dolores habían dado un largo trecho, me sentí tan satisfecho como aquel que hincha la panza. Y soñando en la venganza, empecé a pelear derecho. Dejé a las dos panzas arriba y al otro los desmayé. Y enseguida enderecé a ver mi Juana amada. Verla tan abandonada, en mi vida lo soñé. Andaba lleno de harapos y era un esqueleto andante. Y en la parte de adelante eran más negros los trapos. ¡Ay! Ni los cueros de sapo me fueron tan repugnantes. Me contó toda la historia de su desgraciada suerte. También me dijo que a muerte a mis hijos perseguía la cobarde policía que con el débil es fuerte. Y un abrazado de su cuello, ¡ay, me venganza juré! Y desde ese día empecé a castigar sin piedad a toda la autoridad que enfrente a mí encontré. Y cual fiera perseguida, se fue a una cueva a vivir, abatido de sufrir y de correr la partida. El descanso me convida a Juana, solía decir, pero la suerte contraria tanto con él se ensañó que allí tampoco encontró el descanso el pobre patria. La cueva estaba solitaria desde que el tigre salió. Encontrábase postrado en un reumatismo fatal cuando el guardia nacional vino y le atajó la cueva. Y enfermo y viejo lo lleva cual último criminal. Así termina la historia de este gaucho original. La historia de Pacheco, en Secretos de Necochea.